Ok, vamos a ir como tal viendo las técnicas, cómo se hacen y vamos a ir desglosando un poquito en qué momentos ustedes pueden asistir a mi paciente y en qué momentos pueden dejarlo ser totalmente libre. ¿Ok? Vamos a ver 3 técnicas que son muy sencillas de hacer en un corto tiempo, pero donde ustedes las pueden modificar para hacer 1000 variantes. Estas técnicas, les recuerdo su nombre, van a ser Halliwick, que va a ser su principal objetivo, su principal meta, la parte de independencia de mi paciente, así sea un bebé, un niño, un adolescente, un adulto mayor. Vamos a ver Watsu, que va a trabajar un tanto con el tema de reeducación, tanto postural como reeducación muscular y sobre todo la independencia igual de mi paciente. Y Bhat Ragas, que va a trabajar principalmente con la reeducación muscular y el estiramiento de las estructuras. ¿Ok? Paso primero el video para que ustedes lo puedan como tal ver y de ahí vamos explicando ciertas cosas. ¿Les parece? De acuerdo. Ok. Sí, va a volver a repetir los nombres, ¿verdad? Vale. Sí, de hecho en el video vienen los nombres para que vayan poniendo atención. Okay. ¿Vale? Ok, vale. De todas formas, gracias. De todas formas, en su presentación, porque ya se las volví a subir a la carpeta, perdón, les agregué como tal toda la parte teórica de estas 3 técnicas. ¿Ok? Ok. Ok, gracias, profe. Muy bien. Ahora, voy a ir como cortando el video o voy a ir pausándolo para ir explicando como que paso a pasito cada una de las técnicas, ¿vale? Ok. Ahora, pregunta del $1,000,000. ¿Todos ven una pantalla negra? ¿Todos ven que arriba dice técnicas de Halliwick, Bhat Ragas y Watsu? Confirmo. Sí. Sí. Ok. Quien no la vea se la peló. No, no es cierto. No, quien no la vea puede buscar el video en YouTube, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Listos? Ahora, también, cosa importante antes de poner el video. Muchachos, quiero que a partir de los ejercicios que ustedes vean, también empiecen a analizar qué plus o qué más cosas harían dentro de esa misma rutina o dentro de ese mismo ejercicio, ¿ok? ¿Qué más utilizarían? Si utilizarían juguetes, si utilizarían pelotas, ¿qué más harían? Vean todos los casos, no solo, ahorita lo vamos a ver en pacientes normales, entre comillas, pero imagínense un paciente neurológico, un EBC, alguien que está en silla de ruedas, un geriátrico posquirúrgico, no sé. Vean todas las oportunidades que tienen, ¿vale? Y las vamos a analizar. Va. Ok, Halliwick es un método de adaptación e independencia, ¿ok? Este método les va a ayudar a aprender a nadar sí o sí. Nosotros vamos a hacer su medio de seguridad para que ella o él pueda estar en el agua. Y no Claudia y demás, no es Enrique. Parece Enrique, pero no es Enrique, ¿ok? Por si decían, órale, es Enrique. No es él. Pero parece. Qué manchado. Luego, ¿por qué le rompen la mano? Sí, ya ves, por eso me rompen la mano, por güey. Observen. Ok, al principio como tal, observaron que lo primero que tengo que hacer es que mi paciente tenga la confianza para meterse al agua. Cuando tenemos un paciente neurológico o un paciente que ha perdido movilidad en alguna zona del cuerpo o ha perdido esa independencia de movimiento y de actividades físicas, el poder realizar o el poder hacer una actividad nueva como meterse a una alberca es de mucho miedo, es de mucho impacto. Lo vemos principalmente en niños cuando no saben nadar, por ejemplo. Nosotros tenemos que ser el medio para decirle, ¿sabes qué? No te va a pasar nada. Agárrate de mí y yo hago lo que tengamos que hacer para que tú
hagas que el agua sea tu amigo, ¿ok? Si nosotros convencemos al paciente de que el agua es el amigo de todos nosotros, lo que es la superficie terrestre o donde estamos normalmente va a ser otra cosa. Vamos a ver a lo que es el suelo, a lo que es mi casa, a lo que es la calle de forma muy diferente, porque vamos a estar más seguros. Ajá. Lo primero que les pronuncia Halliwick es: necesito que mi paciente se adapte al entorno y tenga confianza. Lo segundo es: ya que tengo confianza, ahora necesito como tal, en la siguiente fase como tal, hacer que mi paciente empiece a tener más confianza y a jugar en el agua. No importa si es niño o adulto mayor, lo que necesito es que tenga un poco más de independencia. Aquí tenemos una segunda fase, que es la fase de rotación, que justamente como su nombre lo dice, es que mi paciente pueda sumergirse en el agua, pero que todo el cuerpo sienta como tal, solo, no nada más la profundidad del agua, sino el movimiento de las mini olas de la tina o de la piscina, y que todo el cuerpo se sienta en movimiento, que se sienta libre de hacer lo que quiera. Ajá. Las rotaciones que vamos a ver, por ejemplo, esta vertical, que es una marometa en el agua, me va a ayudar para recuperar, como dice ahí, la verticalidad de la posición supina hasta llegar a una posición bípeda. Ajá. Estamos trabajando temas también propioceptivos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver. Belinda. Belinda, ¿estás viva? Aquí ando, dígame. A ver, Belinda, por ejemplo, te voy a volver a poner cómo es la rotación, ¿vale? ¿Estamos? Sí. Obsérvala bien. Ahí si te diste cuenta, el terapeuta lo único que hace es extender las manos para que no se vaya a lastimar o cualquier cosa. Suponiendo que mi paciente fuera alguien que no tuviera movimiento, ya sea de brazos o de piernas, ¿cómo harías tú o qué harías tú para lograr que mi paciente pueda hacer ese tipo de rotaciones? Pues tú mismo lo volteas con las manos, ¿no? O sea, por ejemplo, él aquí nada más lo asistido, pero tú pondrías de manera, y bueno, también depende del tamaño del paciente, obviamente. Eso es un punto Por importante. ejemplo, Dime, y ahorita lo explico. La mano sería en la parte del pecho y la otra en la espalda y tú mismo lo rotarías. Ok, muy bien. Eso puede ser una opción. Aunque la sujeción está un poquito al revés. Ahorita te voy a decir por qué. Normalmente cuando queremos que mi paciente logre... aquí. Cuando queremos que mi paciente logre realizar la voltereta o la marometa, así sea hombre o mujer, normalmente necesitamos un punto de apoyo para flexionar y girarla, ¿no? Sí. Ese punto de apoyo. Aquí podría ser. Ese punto de apoyo. Podría ser la misma pierna. Puede ser la misma pierna y la cabeza. Es decir, colocar una posición fetal para voltearla o rotarla. Y ahí. Por ejemplo, ¿no puede mover las piernas o las tiene espástica, que no puede hacer la flexión como la señorita? El agua justamente y la presión hidrostática de la misma alberca es lo que te va a ayudar a facilitar el movimiento. Pero si estuviera muy rígida o que no tuviera la suficiente flexión, no importa. La cabeza sé que sí tiene flexión, sé que sí me va a ayudar. Entonces, aunque tengan las piernas estiradas, yo puedo realizar el movimiento.
y solito, durante el movimiento, por reacción del cuerpo, solita se va a flexionar. Va a ser este síndrome de navaja, o este signo de la navaja, y solita va a ser el movimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diciendo, ok, necesito una posición para que tú te mantengas flotando en el agua y no te me vayas a lastimar. El terapeuta vigila en todo momento la cabeza teniendo la mano, y en caso, como tú dices, de que las piernas no tuvieran movimiento, la mano va directamente en el abdomen o en el vientre, como se le conoce. ¿Ok? Ok. ¿Estamos? Sí. Esta es una de las cosas que si nos permite la vida, ¿verdad? Y si nos permiten volver a estar en la escuela, pues es una de las cosas que practicaremos. ¿Ok? Ahora, si observen el video tal cual, Oiga, me voy a profe, callar. espérame, esta segunda etapa que estamos viendo es dentro de la misma técnica de Halivik o Halivik, Ajá, es o dentro de la ya misma. la de Eva Ruegas. No, es dentro de Hollywood. Gracias. Sí, es dentro de Hollywood. Gracias. Y es la segunda etapa para darle más independencia a mi paciente. ¿Ok? Ya vi que mi paciente puede estar en el agua, ya puede estar tocando el piso de la alberca posiblemente, o puede estar teniendo más confianza para mantenerse flotando, nadando. Bueno, ahora vamos a darle más confianza, vamos a hacer que todo el cuerpo sienta como tal, pues ahora sí que todo el agua, que todo el cuerpo se sumerge en el agua, ¿ok? Este es otro de los giros, donde aquí como tal buscamos, aquí lo vemos, estos movimientos son de independencia de mi paciente. Si se dan cuenta, en ambos movimientos de rotación, tanto como si fuera un tronco, como si fuera una marometa, mantiene una posición que normalmente la vemos en la vida cotidiana. Cuando estamos acostados, estamos en posición supina o lateral. Cosa que estamos viendo, cosa que estamos viendo cuando... Échalo, profe. Sí, te digo, no, hombre, tan pesados. Cosa que estamos viendo cuando estamos acostados, o bien, en su defecto, estamos inclusive hasta sentados. Las posiciones laterales o decúbitos laterales y supinos son posiciones normales del cuerpo. Las rotaciones laterales o las rotaciones que vimos con tronco únicamente, que son estas, junto con la combinación de la rotación que vamos a ver, esa me va a ayudar también con el tema propioceptivo en posiciones normales. Es decir, posiciones que normalmente yo tengo que utilizar en el día a día. En pacientes que estuvieran en silla de ruedas y les costara mucho trabajo, por ejemplo, acostarse porque pesan mucho los pies, o que tuvieran que estar en una posición bípeda, con solamente el apoyo de los brazos sobre, no sé, una andadera o un andador, como se le conoce, o en la misma silla de ruedas. Esto también me ayuda a fortalecer estos músculos erectores de columna y los miembros superiores e inferiores para que pueda tener un mayor equilibrio postural. No nada más es independencia en cuanto a yo me paro y yo hago, o yo me acuesto como yo quiero. No, es también posicionar al cuerpo o enseñarle al cuerpo que puede hacer otras posiciones. Esa es una de las ventajas del agua. Bueno, me callo ya que soy medio pesado, entonces continuamos con el video. Si hay dudas, me avisan y paramos el video. Oye, profe. ¡Ew! Profe, ¡Ew! pregunta, estos ejercicios que estás haciendo de rotación, ¿se los podrías indicar o que los practicara, como comentas, primero fuera de la alberca, a lo mejor en una colchoneta o antes de ingresarla al agua, ¿no? Excelente pregunta. Sí,
Normalmente antes de meter a un paciente a alberca de hidroterapia, lo más recomendable es prepararlo en colchonetas. Es decir, mostrarle a mi paciente las posiciones o los cambios de decúbito, mostrarle posiciones sedentes, semisedentes. Es decir, ver otra vez todo su desarrollo psicomotor otra vez, ver qué puede y qué no puede hacer, para saber qué voy a entrenar o qué voy en su defecto a reeducar, qué engramas voy a crear otra vez ya en el agua. Antes de cualquier terapia de terapia acuática, siempre es bueno enseñarle a mi paciente o al menos valorar qué movimientos sí puede hacer mi paciente y qué movimientos no puede hacer. Si los puede hacer, por ejemplo, el dar una marometa, o medio hacer la marometa, entonces yo lo que hago es apoyarlo para que pueda completarlo y enseñarle al cuerpo que puede hacer ese movimiento. Y ya en agua, si me lo permite el cuerpo y ya está seguro del agua, entonces sí, déjalo que haga y deshaga, pero no te despegues de él. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Mucho choro para lo que iba a decir, pero bueno, continuemos. Ojo con esto. Aquí es importante que cuando yo ya veo libertad en mi paciente, ahora voy a iniciar el control del movimiento en el agua, porque implicará que allá afuera, es decir, en el suelo, donde yo camino, donde yo esté, me va a ser más fácil moverme o desplazarme sobre o en algún entorno, ¿ok? Aquí en la fase 3 utilizamos varias técnicas. Pongan atención. ¿Qué está haciendo como tal esta mujer? Sencillamente está creando pequeñas olas de turbulencia para intentar desequilibrar el cuerpo. El terapeuta lo que está haciendo es ayudarle al cuerpo a reconocer que tiene que estar en un espacio y en un entorno fijo, que no hay nada que lo pueda mover o que no hay nada que lo pueda como tal destantear de su trayecto. Esto hace o esto obliga a que mi cuerpo empiece a generar o a crear engramas posturales. ¿Ok? Y si se dieron cuenta, mi paciente está empezando a hacer pequeños movimientos con los brazos. ¿Por qué? Porque a partir de que yo siento la turbulencia o yo siento ese desequilibrio que me puede provocar un mal posicionamiento y que a lo mejor mi terapeuta, como es un maldito desgraciado, pueda soltarme, pues yo necesito apoyarme de mi cuerpo. Y entonces, ¿qué hago? Obligo al cuerpo a moverse. Un paciente que tuviera temas de inmovilidad o parálisis de algún miembro, por ejemplo, un miembro inferior, que pudiera haber algún espástico, algún rígido, o que de plano no tenga movimiento, que es un paciente flácido, hagan de cuenta que esto va a ser como un tipo FNP. Es decir, que voy a producir contracciones de todas mis extremidades para que se mantenga mi cuerpo lo más fijo posible, en una sola posición y sin la necesidad de hundirme y tener un muertito en la alberca. ¿Ok? Lo voy a pasar desde el inicio para que ya lo vean todo completo. ¿Nota? ¿Hasta aquí va quedando claro como la explicación? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ya vean el video completo, ya me callo, soy un pesado, ya lo sé. Sí. Y vean, al último, el fisio dice, Nel, tú ya puedes irte solito, tú te vas solito y tú sabes qué hacer. Ojo, no va a ser a la primera, ¿ok? Poco a poco, paulatinamente, tenemos que ir soltando a mi paciente. Es decir, vamos a crear un desapego,
para que mi paciente se sienta más seguro. ¿Ok? Y la fase 4, que es movilidad en el agua, es ver, por ejemplo, aquí es algo normal. Ajá. Aquí es un paciente más o menos normal. Y digo más o menos porque no sabemos qué alteraciones pueda tener. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, ustedes vieron que mi paciente solamente nadó. Vimos el movimiento de brazos y piernas de forma sincronizada para que pudiera nadar. Pero si no pudiera nadar, que le costara trabajo, ¿qué harían ustedes? ¿Dónde se colocarían ustedes para que esta paciente pudiera nadar? Vamos a ver, Edgar. Bueno, en primera instancia, yo la estuviera sosteniendo lo que es del abdomen, ¿no? Para que ella solita pueda hacer el movimiento. Ok. Obviamente obviamente con la seguridad que corresponde, ¿no? Ok. Bueno, lo que yo haría. ¿Solamente de abdomen? Si no pudiera nadar, Ajá. o si no tendría una técnica como tal, pues de momento sí. Ojo. Y obviamente del abdomen y lo que es de la cabeza también para que no vaya. Exacto, eso es a lo que iba. A ver, si mi paciente no tiene una técnica para nadar, o como tal le cuesta trabajo mover las extremidades superiores e inferiores, la toma del fisioterapeuta obviamente es a un ladito, que esté a un lado del paciente, a un costado del paciente. Una mano va a ir directamente, no sobre el abdomen, porque estarías apretando como tal nuestra bomba de aire en el agua. Va directamente sobre eso sí. o crestas ilíacas o sobre el muslo de mi paciente. Y la otra mano justo en la barbilla de mi paciente, no en el cuello, en la barbilla. ¿Ok? Obviamente no se hace una presión hacia arriba porque si no la estarían ahogando, solamente se intenta sostener. Y el cuerpo solito, cuando yo lo vaya conduciendo, él solito va a intentar crear este tema de contracción. Solito se va a empezar a mover. Si es un paciente espástico, aunque sé que tiene poca movilidad, sé que la tiene. Entonces, el agua con la temperatura y todo lo que me digan, lo que me va a ayudar es a aligerar el movimiento y hacerlo más rítmico. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, muchachos, Sí. pregunto yo, ¿podríamos hacer lo mismo si mi paciente estuviera boca arriba? Es decir, yo coloco a supino a mi paciente, la agarro obviamente de lo que serían las crestas ilíacas o por arriba de los glúteos y lo que es la nuca, y le pediría a mi paciente que realizara algún movimiento. ¿Será posible que esa técnica nos sirva o no? Pues es que realmente sí, aquí ¿no? habría... Realmente aquí tendrías que tomarla más bien de la cabeza, ¿no? Arriba del occipital. Lo que es la parte occipital. ¿No? Exactamente. Puede ser, pues es la nuca. Es lo que se conoce como nuca. Ajá. Pero sí, exactamente. Eva dice que sí, Beto dice que sí. Obviamente la toma, pues, ustedes acomodarían un poquito más, ¿ok? Porque también depende mucho del qué tan grande o qué tan chiquito esté mi paciente, ¿verdad? Tal que lo agarran como si fuera niño de cuna. Pero... Okay. Pero acuérdate que en el agua pesa menos, profe. El cuerpo pesa menos. Eso es a lo que Entonces voy. tienes más chance de moverlo. Eso es a lo que voy. No, y aparte yo creo que también tiene que ver mucho qué es lo que tú vas a estimular, ¿no? Porque a lo mejor tiene espasticidad o tiene parálisis en el miembro inferior y lo que tiene de fuerte es el miembro superior o viceversa, ¿no? Lo que tiene en parálisis es el miembro superior y el que vas a trabajar es el miembro inferior. O sea, todo depende también que vayas a trabajar del paciente. Yo creo que eso también tiene mucho que ver. Y de ahí empiezan las variantes o los plus que les decía Eva. Es correcto.
Si yo lo único que quiero es trabajar piernas, ok, a lo mejor volvemos al agarre con esta posición de cúbito prono y hagan de cuenta como si fuera a nadar ella, ¿no? Ustedes están al ladito, pero a lo mejor sí, el movimiento de las manos sí lo tiene, el de las piernas no. Entonces, ¿qué hacen? ¿Ahí qué harían? Muy sencillo. Como yo sé que mi tronco y mi miembro superior sí es controlable, es decir, que no se llega a hundir tan fácil, yo únicamente lo que hago es, con piernas, empezar a movilizar por debajo del agua. Ajá. Empezar a hacer un tema como de bicicleta o como si fuera yo a simular el nado. Ajá. Si veo que a mi paciente le cuesta seguirme el ritmo, entonces lo que hago es, ok, ya vi que puedes hacerlo con tronco y miembro superior, agárrate de la orilla y aquí empezamos a practicar. Cuando vea que ya empiezas a generar contracción involuntaria en el agua o que yo vea alguna contracción de tus piernas, órale, yo te acompaño aquí al lado, pero tú empiezas a hacer el movimiento, ¿ok? Entonces sí se puede hacer y sí se puede tratar. Lo mismo con miembro superior. Si yo veo que mi paciente no mueve los brazos, ok, simple y sencillamente abrazo a mi paciente como si fuera una bazuca o como si fuera una muñeca, mantengo los brazos adelante, sujetando la cabeza y órale, intenta mover los brazos o intenta hacer algo. O yo mismo con el agua empiezo a hacerle movimientos a los brazos. Ajá. Como si fuera un juguete o una serpiente el cuerpo. Ajá. ¿Sí se entendió? Sí, claro que sí. Puede ser. Halliwig, aunque tiene técnicas muy específicas, ustedes pueden darle variantes X, Y, Z, doble Z, ¿ok? El chiste es que me funcione para que mi paciente al final pueda ser aún más independiente y sobre todo tenga mayor movilidad, mayor control del movimiento y pongamos ustedes que en unos 5 o 6 años mi paciente que esté totalmente, que haya estado en silla de ruedas, hablando en cuestiones de largo tiempo, pueda lograr esto. Ajá. El objetivo es que pueda lograr algo similar a esto, lo cual me va a indicar que fuera del agua es más independiente aún. ¿Se entendió? Por eso, Sí, profe. Sí. por eso decimos que lo que es la hidroterapia sí es la parte curativa del agua. Ajá. Ahí es donde vemos que el agua sí nos ayuda a curar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente gracias al agua y gracias a las técnicas específicas y a las variantes que nosotros hagamos, podemos recrear estas famosas engramas de movimiento, engramas de postura, engramas emocionales, de análisis, de razonamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Ya ven por qué les dije que se metieran a la cisterna? Para que practicaran, ¿ya ven? No quisieron. Vamos a ver Bat Ragaz. Bat Ragaz como tal es una técnica de reeducación muscular por medio de movimientos activo-asistidos. Ajá. Ojo, aquí importante es que Bat Ragaz sí necesitamos una temperatura que esté templada para mi paciente o que en su defecto no esté tan fría. ¿Para qué? Cuestiones neurológicas otra vez. Algún tema de atrofia muscular, parestesias, temas de hemiplegia, temas de, no sé, espasticidad, rigidez, flacidez, lo que ustedes me digan que pueda debilitar o inclusive detonar una falta de movimiento, bueno, aquí la temperatura me va a ayudar a facilitar ese movimiento. ¿Por qué? Porque estoy dándole un mayor estímulo externo, estoy empezando a recrear arcos reflejos. Ajá. Esos arcos reflejos como tal, pues me van a servir para crear movimiento. Y eso es lo que se le llama una reeducación muscular, ¿ok? De manera
activa asistida. Es decir, yo oficio solamente voy a sostener a mi paciente, ¿ok? Si yo ya vi que ya Halliwick lo dominó, o que ya dominó al menos hasta la fase 3, Barragas lo empieza a utilizar, que es empezarlo a mover por toda la alberca, ¿ok? Empezar a hacer estos movimientos oscilatorios. Ahora, si se dan cuenta, mi paciente está totalmente, en este caso está totalmente extendida. Aquí podemos ver otra posición donde solamente vamos a emplear estiramientos de una zona, ¿ok? Cuando nosotros queremos exponer una zona para estirarla y después trabajarla en reeducación muscular, haciendo ya movilizaciones un poco más activas, siempre la parte que vamos a estirar tendría que estar dentro del agua, ¿ok? Para que la resistencia sea el agua. Ajá. Y así el estiramiento sea un poco más fácil de hacer. La parte de afuera se queda flotando para inhibir justamente la función del hemisferio contrario. Ajá. Pueden ponerle más resistencia como una liga o como los famosos flotadores o los popotes esos de espuma. Pueden utilizarlos para darle un poquito más de resistencia. Ajá. Ahora, no solamente nos enfoquemos en temas neurológicos, también vamos a verlo, por ejemplo, en cuestiones de lumbalgias, en cuestiones de esguinces de cuello, esguinces de tobillo, hernias discales, ajá, todo lo que tenga que ver con cuestiones neuromusculares, que no sean precisamente neurológicos, que sean Por ejemplo, en Parkinson. Por ejemplo, en Parkinson utilizaríamos más, o al menos a mí me gustaría utilizar más en Parkinson, temas de Halliwick y Watsu, que ahorita lo vamos a ver. Ajá. Barragas no tanto, porque si de por sí con mi Parkinson estoy estimulando demasiado, porque mis ganglios basales están a todo lo que dan, aunque pueda relajar con el agua, cuando salga de ella va a estar peor. Ajá. Entonces yo lo que voy a buscar es hacer cosas más sencillas. Ajá. Con Barragas no tanto. O sea, se vuelve más rígido para el Parkinson. No es tanto el rígido, sino el movimiento. Ajá, las ataxias. O sea, tendrá mucho más libertad de movimiento, pero la ataxia se va a ver más descontrolada, porque es un estímulo muy grande. Ajá. Y aparte de todo, que tu paciente con Parkinson puede que le cueste trabajo abrir totalmente las extremidades o tener seguridad en el agua. Ajá. ¿Estamos? Entonces, antes de cualquier cosa, como decía Beto, entrenarlo fuera e iniciar con cuestiones de Halliwick. Siempre, para darle seguridad a mi paciente. En cuestiones de Parkinson o Alzheimer o demencia senil, también lo podemos ver. Halliwick va a ser de inicio, ¿ok? De hecho, si lo quieren poner para todos sus protocolos de tratamiento hidroterapéutico, técnicas de Halliwick, háganlo, ¿ok? Será lo mejor o lo más... pues lo más correcto que pueden hacer. O Halliwick como técnica principal, pero antes de eso pueden hacer movilizaciones activas, pueden hacer estiramientos ustedes mismos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ok. Sí, de acuerdo. Ahora, esto es importante. Si vamos a utilizar Barragas para estirar, yo les recomiendo que sea cualquier paciente, no importa cuál, que quieran estirar, siempre váyanse a la parte más profunda, ajá, de lo que es su alberca. ¿Por qué? Porque entre mayor presión tenga o entre más hondo esté su alberca, mayor resistencia le va a poner al miembro que van a estirar. Ajá. No importa si es un estiramiento como el que vemos aquí o si lo que quieren es estirar, por ejemplo, zoaciliaco hacia una flexión de cadera o hacia una extensión de cadera. Ajá. No importa, que sea lo más profundo posible. Solamente en las partes bajitas va a ser cuando ustedes tengan pacientes bebés. Es decir, que tengan desde los 8 meses de nacido hasta los 2 años de edad. ¿Qué tipo de pacientes voy a utilizar?
pacientes que no hayan gateado, que tengan la famosa tortícolis, o que se vea alguna deformidad como la displasia congénita de cadera. Ahí sí puede servir, ¿ok? Porque no solamente estiramos con la resistencia del agua, sino que también hacemos un doble trabajo porque fortalecemos, no músculos, fortalecemos los tejidos de conexión de las articulaciones móviles. ¿Estamos? Ok. Ojo, observen algo muy sencillo. El terapeuta como tal solamente se mueve en círculos y eso es en todos los estiramientos que ustedes vayan a hacer con esta técnica. ¿Por qué en círculos? Porque haciendo un movimiento circular en el agua me da una mayor resistencia y una mayor concentración centrífuga que hace una doble fuerza para mi cuerpo. Y esto me va a ayudar a seguir estirando, pero a contraer también para fortalecer. ¿Estamos? Ahí es donde se trabaja la reeducación muscular. Si lo hacemos de forma contraria, que trabajemos miembros superiores, bueno, pues el terapeuta se coloca, puede ser de lado o simplemente lo que es el tórax o lo que es la parte del tronco de mi paciente se coloca entre en medio de las piernas para colocar sus manos por debajo de la espalda y hacer el movimiento giratorio. ¿Ok? La cabeza como tal, para que no se hunda, utilizamos ya sea un flotador o ya sea uno de estos popotes de espuma, se lo colocamos en forma de almohadilla y así ya no se cae, ¿ok? Ya no hay bronca. O utilizamos estas cositas, estos salvavidas. ¿Estamos? Ok, bien. Lo que les decía, pueden hacerlo de esta forma o si se sienten muy inseguros, colocarse entre en medio de las piernas, que su paciente los abrace con las piernas y hacer ese movimiento. Ahora que regresen a hacer la chamba, ¿se dan un tiempo también para quedarse a comer? ¿Ah? Órale. ¿Ah? Pues que sea en fin de semana. ¿No? Órale. Porque estoy aquí metido en esta semana. ¿No? Ok. Ahora, vamos a ver técnica de Watsu completa. Me voy a callar, quiero que la vean. Ahora, pregunta tantito. ¿Cuántos de ustedes, sus papás, sus hijos, o bueno, ustedes a sus hijos o sus papás, en algún momento los cargaron así y jugaron con ustedes a tú relájate y yo aquí te muevo? ¿Cuántos? ¿Cuántos se acuerdan? Sí, es algo muy común. Es algo muy común. Esta técnica abarca temas muy comunes de seguridad entre relaciones familiares, por ejemplo, padre-hijo o madre-hijo, etc. Estos tipos de agarres no son tanto para cuestiones de estrés o para cuestiones de enfermedades musculares obstructivas crónicas. Watsu es un sistema de relajación que, si lo combinamos con Halliwick, vamos a lograr que mi cuerpo, en cuanto a su sistema simpático y parasimpático, puedan funcionar de forma correcta, de forma ordenada. Esto no solamente me da seguridad y me ayuda a relajarme, sino que también me ayuda a la parte propioceptiva de mi cuerpo para yo poder sentir el choque del agua, las olas que estoy produciendo yo con mi cuerpo
y que mi cuerpo pueda sentir el estímulo. Ajá. Para que en su momento, si yo me veo muy maldito y te suelto, mi cuerpo como tal haga un arco reflejo. Ajá. Todos hicimos esos movimientos en alguna vez con algún niño pequeño. O nos los ¿Y en hicieron. qué momento lo sueltas, profe? ¿Y en qué momento lo sueltas? ¿En qué momento lo sueltas? Tú decides. Obviamente primero tienes que empezarlo a juguetear o empezar a moverlo. Cuando ves que tu paciente está completamente relajado, ajá, Darle seguridad, ¿no? exactamente, cuando ves que ya está seguro y está totalmente relajado, si lo que quieres es trabajar movimiento por medio de Halliwick o Batragas, lo vas a soltar, él va a crear su propio arco reflejo como si fuera un reflejo de moro o de susto, lo vuelves a sujetar y vuelves a hacer el movimiento. Ajá. ¿Para qué? Para que el cuerpo también no solo reaccione, sino que en su momento se acostumbre a que en momentos de estrés existe esta parte de calma, o ante momentos que no existieron movimiento, por alguna reacción o por algo que necesite que yo reaccione, mi cuerpo reaccione, se prenda completamente. Ajá. Eso hace Watsu. Crear estados de alerta cuando yo ya estoy totalmente relajado. Ajá. Aunque el fundamento de Watsu es más de relajación, nosotros podemos hacerlo para una activación por medio de la relajación. ¿Sí me di a entender? Ok, de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí. Ahora ya saben, cuando se casen y se vayan a su, ¿cómo se llama? A su luna de miel, que les hagan estos ejercicios. Así de luna de miel, así de, a ver, hazme barragas, ándale, córrele. Hazme un Watsu. No, hombre, se van a enamorar. ¿Estamos? De acuerdo. Ok. Está Entonces, bueno, profe. prácticamente vamos a ver un poquito de teoría de las tres. Lo que es Halliwick, su creador es James Macmillan, ¿ok? Él como tal, él era un ingeniero agrónomo, pero también era ingeniero en sistemas acuáticos, donde él cuando estaba trabajando en algunas de sus construcciones de represas y todo ello, él se da cuenta que el agua no solamente es un medio relajante o nada más es un medio de auxilio para las personas que necesiten asearse y demás. Él ve el agua como algo más, como una proyección hacia algo que puede ser utilizable. Ajá. Macmillan menciona que uno de los objetivos de Halliwick es permitirle a una persona, aquí lo metemos como paciente, pero es a una persona, a lograr una independencia tanto en el medio acuático como en la tierra, es decir, dentro o fuera del agua. Ajá. Halliwick, a partir de este objetivo, de esta filosofía, desencadena que nos ayuda como un sistema de aprendizaje y desarrollo motor. Es decir, como les mencionaba hace rato, tenemos que buscar la forma de recrear todo mi desarrollo motor desde pequeños. ¿Qué no hice? ¿Qué sí hice? ¿Qué puede, qué no puedo hacer? En este caso podemos hablar de gatear, de rodar, de sentarme, de caminar, puede ser también, o simple y sencillamente un intento por levantar la cabeza. Ajá. Ya lo verán en el siguiente cuatrien como tal en desarrollo psicomotor, no se apuren. Se tiene que hacer en un medio acuático profundo, como una alberca. Halliwick en tina o en tanque terapéutico no sirve, no se puede, olvídenlo. A menos que sea un bebé y que el tanque esté más o menos grande. Combina una serie de movimientos de forma secuencial y lúdica o de aprendizaje. ¿Ok? Dentro de la filosofía de Halliwick menciona que
desde pequeños hasta adultos mayores, tenemos que reeducar todo lo que no hice anteriormente. Esto lo vemos mucho en pacientes neurológicos. Cuando encontramos un paciente neurológico, no solamente vemos un paciente hablando en cuestiones de edades pequeñas, no hablamos de un paciente apático, no hablamos de un paciente, ¿cómo se llama? Triste, depresivo. No. Hablamos de pacientes que no tienen tanto movimiento, que tienen alguna afección neuromuscular, que en su momento pues, no gatearon, no quisieron rodar, no alzaban el cuello. Ajá. La filosofía de Halliwig es, a partir del desarrollo psicomotor, yo puedo volver a recrear movimientos, inclusive hasta en los últimos años de mi vida. También me puedo auxiliar de diferentes materiales que me ayuden a, como tal, recrear esos engramas o esas memorias de movimiento. Por eso ustedes pueden ver aquí ejercicios tanto en bipedestación con alguna movilización, a mis pacientitos que pudieran estar nadando pecho al agua, por ejemplo, que quisieran empezar a nadar. Trabajamos los temas de frustración y concentración, porque al estar en el agua, a fuerzas una persona tiene que estar concentrada para que no se ahogue. ¿Ok? Tenemos 4 fases, ya las habíamos visto, que es una adaptación al medio o a quitarse el miedo, ¿ok? Por eso es una adaptación psíquica o psicológica y hacer que mi paciente se suelte completamente. La fase 2, vamos a encontrar rotaciones. ¿Por qué? Porque las rotaciones simple y sencillamente me van a ayudar, ya lo habíamos mencionado, a manejar mejores posiciones o a recordar posiciones que yo no había tenido a lo largo de mi desarrollo humano. El control de movimientos en el agua, como el mantener el equilibrio, el poder flotar sin que una ola me destantee o me dé miedo. Y el último es la movilidad en el agua. Ajá. Como tal, ya vimos las 4 fases en el video. Aquí solamente les dejo como tal la explicación. Ajá. Con imágenes y todo, ustedes la pueden checar como tal. Ahora bien, se busca que dentro de lo que hagamos... ¿Quién se está durmiendo? Sí, creo que alguien se duerme. Hijos de su, qué horror. ¿A quién va a ser? ¿Quién va a ser? Alguien se durmió ahí. Qué mala onda. No se preocupen. Ya veré en la grabación quién fue. Pero ya va a terminar. Espérenme tantito, porque creo que ya la cajeteé. Acá está. ¿Dónde está? Aguántenme tantito porque la acabo de cajetear. Aquí está. Ya, perdón. Ahí está. Ahora, mencionábamos que Halliwig era un programa de 10 puntos, ¿ok? También, donde estos 10 puntos nos habla de que tenemos que manejar la parte mental. Es decir, profe, ¿esto que nos estás poniendo ahorita viene en la presentación? Sí, es la presentación. ¿Sí? Ah, ok. Sale, ¿no? Gracias. Ajá. Aquí como tal Halliwig dice que tenemos que trabajar lo mental para después trabajarlo psicomotriz. Ajá, es decir, trabajar la parte emocional. Si mi paciente es un paciente deprimido, un paciente apático, ajá, que sea un paciente inclusive con ataques de ira, bueno, hay que trabajarlo primero para después hacer que mi paciente pueda entrar con toda confianza conmigo a lo que es la piscina y tener el famoso desapego. Ajá. Desapego del miedo o de la frustración que pueda sentir cuando yo en su momento
no pueda nadar o no quiera estar contigo oficio, yo quiero hacerlo solo, yo quiero hacer mis cosas. Hay que saberlo manejar, ¿ok? Por eso se maneja desde afuera primero, ya después se mete a la alberca. Tenemos las rotaciones, las cuales ya habíamos visto. Ajá. Las rotaciones, que son rotaciones en tronco, como ya lo hemos visto, o la rotación en marometa. Igual, podemos tener rotaciones que puedan ser horizontales, es decir, mi paciente está totalmente recto y yo puedo darle vueltas como si fueran las manecillas del reloj. Y rotaciones también verticales, que pueden ser dando vueltas en forma bípeda en el agua. Y las rotaciones combinadas, que pueden combinar tanto la marometa como la parte de rotación en tronco o rotación horizontal y vertical, cualquiera de las dos. Ustedes también pueden hacer variantes con ello. Ok. Igual, dentro de Halliwick podemos mantener los balances estáticos, es decir, intentar mantener una posición en el agua, sumergirnos y dentro del agua ya inmersos poder caminar o hacer algún movimiento. Y por último, pues son las turbulencias y la progresión de todos los ejercicios de arriba, pero con lo que sería un movimiento más agresivo del agua. ¿Estamos? Watsu es una técnica de trabajo corporal acuático, donde se busca principalmente la relajación, pero como ya habíamos visto también crea una conexión energética entre lo que es mi cuerpo y el agua, para poder en su momento también empezar a activar a mi paciente, ¿ok? Como tal, ya habíamos visto la técnica de Watsu, es totalmente relajación, es que mi paciente se acueste, yo lo esté haciendo como movimientos de cuna o lo esté arrullando, lo esté moviendo en forma de péndulo, pero en este caso, si ustedes quieren meterle un plus para que mi paciente también reaccione, pueden soltarlo, que mi paciente reaccione, lo vuelva a tomar, vuelva a hacer seguridad y así sucesivamente hasta que él mismo se controle, ¿ok? Ojo, si van a soltar a su paciente, desde antes del ejercicio, desde antes de aplicar la técnica, se le avisa, en cualquier momento yo te voy a soltar, no te voy a avisar, ¿ok? Por eso nunca permitan que sus pacientes los agarren del cuello o los abracen, ¿ok? Se mantengan totalmente fuera en contacto con ustedes. Solamente ustedes tienen el contacto con su paciente. Y estas son algunos tipos de agarre que ustedes pueden lograr con su paciente. Desde un agarre abrazado, desde un agarre que solamente trabaje la parte de lo que es espalda, es decir, exponiendo lo que es la cabeza hacia arriba y las piernas totalmente inmersas y que solo la parte media de la espalda puede estar entre sumergida y no sumergida y hacer los movimientos de péndulo hasta la última posición que ustedes ven aquí, con la pierna entrelazada en la cabeza, por si en algún momento ustedes quieren trabajar con los miembros inferiores o quieren relajar todo lo que es mi sistema nervioso periférico. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya vamos a terminar. Sí. Perfecto. Bien. Sí. Muy bien. ¿Qué me va a causar en el cuerpo? Uno, vamos a provocar que los movimientos que yo voy a hacer cuando esté moviendo a mi paciente sean rítmicos y repetitivos. Esto me va a ayudar al sistema parasimpático a reconocer los movimientos que me van a ayudar o que yo tengo que recordar o que en ese momento voy a hacer conciencia cuando yo esté estresado. Esos movimientos me voy a acordar cómo se sentían para yo relajarme. Por ejemplo, cuando vamos al mar, normalmente el choque de las olas nos está dando cada segundo, cada 2 segundos o cada 30 segundos. Cuando salimos del mar, dígame quién después de, no sé, irse al hotel o caminar un rato,
siente como el golpeteo del mar o como si sus piernas estuvieran tambaleándose después de salir del mar. Todos lo hemos sentido. Lo mismo hace esta técnica. Recrear como tal esos golpes o esos movimientos, esa sensación que me provocó el agua. Hay una pérdida de acción de la fuerza de gravedad, es decir, que yo como tal ya no estoy actuando en contra de la gravedad, ¿ok? Ya ahorita estoy diciendo que mi cuerpo haga lo que quiera con la gravedad, es decir, aquí ya mi cuerpo está totalmente inerte. Hacemos que lo que son los receptores de la piel sientan el agua, puedan sentir la temperatura del agua y sobre todo las turbulencias o las olas. Estimulación del sistema vestibular, hablamos del sistema de equilibrio, para que se mantenga en una posición totalmente estable y que exista contacto y seguridad con el terapeuta, que es lo más importante. Efectos fisiológicos inmediatos de esta técnica que se pueden hacer es una disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria porque entramos en un estado de relajación, una vasodilatación periférica para que nos mantengamos a flote, para que no nos caigamos, aumento de la respiración, no es lo mismo respirar dentro o encima del agua que fuera del agua, aumento de la actividad muscular lisa, hablamos de la pleura pulmonar, de lo que son las venas y arterias, o hablamos inclusive hasta de la parte gastrointestinal o renal que puede estar haciendo mayor contracción para mantener los flujos de agua y de presión lo más alto posible. Disminución de la actividad muscular estriada, es decir, de los músculos del cuerpo para que no esté tan pesado mi cuerpo. Una estimulación del sistema inmunitario como un sistema de defensa por si en algún momento el agua pudiera tener mucho cloro o algo, pues no me vaya yo a infectar. O en su defecto, si yo me llego a ahogar o a tomar mucha agua, el pulmón como tal o todos aquellos órganos que pudieran estar afectados, pues no se vayan a ver tan afectados, ¿ok? Por cierto, quien se tenga que ir ya es la 1, ya se puede ir, no hay bronca. Mejora la activación del sistema linfático como un sistema de drenaje y un sistema de desecho. ¿Okay? Y ya por último, lo importante de esto es contraindicaciones de técnica Watsu, fiebres, epilepsias, fallas cardíacas, que tengan alguna traqueotomía posterior, incontinencia o enfermedades infecciosas. También relativamente cuando son heridas abiertas o son pequeñas heridas, presiones arteriales no controladas, problemas varicosos o varices por lo que es la presión hidrostática y que tengan problemas de oído o problemas vestibulares. Ok, esto es para todas las técnicas, ¿vale? ¿Dudas con respecto a lo que vimos hoy? No, ninguna. Sí, profe. No, profe. Sí, profe. A ver, aquí donde dices en relativas y estás poniendo problemas varicosos. Ajá. ¿No se supone que es buena también el que un paciente con varices vaya a nadar para estimular la circulación sanguínea? Una cosa es nadar, pero otra cosa es hacer movimientos específicos con mayor esfuerzo. Pero finalmente la presión del agua viene siendo la misma, ¿no? Pero el tema es lo que estás haciendo. Influye lo que es la presión hidrostática, pero lo principal es qué ejercicio estás haciendo. Ok. Porque nadar, pues sí, nadas ida y vuelta, cualquier tipo de nado, ok, está bien, estás haciendo movimiento, estás haciendo una, como tal, una circulación periférica todo el tiempo muy fuerte, ok, está bien. Pero cuando tú estás trabajando una técnica, normalmente, lo vimos ahorita, estamos trabajando en una posición donde el cuerpo puede estar totalmente inerte, es decir, que no está en movimiento o que en su defecto tenga poco movimiento. Si tenemos un tema de varices, en un paciente que, por ejemplo, no mueva las piernas, aguas,
porque entonces podemos hacer que por la misma presión hidrostática, por la misma profundidad de la alberca, al ser más pesado el miembro que no se está trabajando o el miembro que no está activo, ¿qué crees que vaya a pasar? Pues que va a tener mucha presión esa vena o esa arteria y de repente se va a reventar. Ok, entonces, porque bueno, efectivamente, porque la gente que sufre de varices, lo que le recomiendan es caminar, ¿no? O sea, cuando sientes el dolor, ponerte a caminar para que haya una dilatación. Ajá, para que no te dé un calambre, ¿no? para que no, o para que fluya más la sangre. Sí, pero en agua es completamente diferente. Ok, pero por ejemplo también los perdón Eva, pero también los meten a la alberca o a caminar, profe. Sí, eso es lo incorrecto, porque sabemos que pueden ser propensos a tener calambre y quedarse ahí y poderse ahogar. Ajá. Entonces lo correcto no es eso. O si los vas a meter, si los vas a meter a alberca, que no sea a lo más profundo, que sea lo más alto posible para que la presión no le afecte tanto. Ajá. Sí, claro, no, o sea, claro, lo vas a meter al chapoteadero, ¿no? Que realmente nada más sea de la rodilla hacia abajo lo que tenga cubierto, ¿no? Para que relaje un poco esa zona de dolor. Ahora sí, Eva, perdón. Ok, perdón. Sí. Ajá, pero también tiene que ver, volvemos a lo mismo, tiene que ver también el tipo de paciente que estés viendo, porque hay diferentes tipos de varices. Hay unos que ya están, o sea, tienen un pie varicoso en donde tiene la exposición que ya está a punto de reventar, y hay otros que no, que van iniciando, que apenas están perdiendo la parte de la circulación. Entonces, a lo mejor ese sería como la variante de si puede tener ese tipo de terapia o no puede tener este tipo de terapia, ¿no? Justo por eso se le considera como una contraindicación relativa. Justo por eso. Ajá. Por si nada más está en una aparición de la red la red de arterias o venas que apenas esté apareciendo, o si ya tiene unas varices que de verdad ya estén muy marcadas y sobresaltadas en la piel, sí se recomienda trabajarlo, pero en las partes más altas, que no tengan tanta profundidad. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Ok, de acuerdo, gracias, profe, gracias. No, ¿Los demás? Bien, todo en orden. No, profe, gracias. Ok, a ver, ya terminamos, ya acabamos. Pregunta del millón. ¿Cómo voy a evaluar la materia? Pues como tal, con su asistencia, muchachos, porque como tal no tengo ni examen ni tengo trabajo, entonces pues esta es una materia regalada para ustedes. Ajá. ¿Estamos? Si en algún momento tenemos práctica, bueno, la práctica la consideraré para otra materia que tenga con ustedes, pero mientras tanto, esta materia ya la tienen salvada, ¿ok? Yo creo que no vamos a tener práctica, David, porque pues no hay para cuándo se active el semáforo. Por eso les digo. ¿Cuándo le dijeron exactamente, profe? Es que me dijeron que hasta que den permiso a la escuela, o sea que no tengo ¿Hasta que fecha. se acabe el mundo? Hasta que volvamos a crearnos. Además, nunca vamos a terminar el curso. Sí, eso sí. Pero sí, muchachos, o sea, si no tuviera